GBA Consultoría y Capacitación SC presenta una emisión más del programa Los Mejores Fiscalistas de México, producido por la contadora Ángeles Mandujano. El tema en esta ocasión: ¿es constitucional la obligación de ingresar contabilidad a la página del SAT? Con la participación especial del licenciado Gerardo Nieto Martínez, quien es licenciado en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México. Cuenta con posgrado en Derecho Fiscal por la Universidad Panamericana. Es catedrático de Maestría en Derecho Fiscal con la Universidad Panamericana. Presidente nacional del 2011-2012 de la Asociación Nacional de Abogados de Empresa, Colegio de Abogados AC. Es vicepresidente del Grupo Práctica Fiscal para América Latina y el Caribe de la Alianza Internacional Lexmundi. Es miembro de la Comisión Fiscal de la Barra Mexicana Colegio de Abogados AC. Ha publicado diversos artículos en revistas especializadas. En la conducción, el contador público Fidel Reyes Luera. Los dejamos con nuestro invitado, el licenciado en Derecho Gerardo Nieto Martínez. ¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes. Bienvenidos a un programa más de los mejores fiscalistas de México. En esta ocasión, como ya lo escucharon, nos acompaña el reconocido abogado Gerardo Nieto Martínez. Gerardo, sabemos que eres un hombre muy ocupado. Gracias, muchísimas gracias por dedicar ese tiempo a GBA. Bienvenido. Muchas gracias, Fidel. Al contrario, gracias a ustedes. Es siempre un gusto y un honor el estar contigo, con todos ustedes, con todo el equipo y desde luego también con quienes nos escuchan y nos ven en sus casas u oficinas. Siempre compartir ideas sobre el muy apasionante mundo tributario, pues es súper interesante y con mucho gusto estamos aquí. Gracias, Gerardo, una vez más, muchísimas gracias. Gerardo, seguimos con el tema de moda, sobre la obligación que tenemos de ingresar la contabilidad a la página del SAT. Y tú también, precisamente, ¿es constitucional la obligación de ingresar la contabilidad a la página del SAT? Creo que hay muchas dudas todavía, inquietudes, y ojalá que tú, seguramente sí, nos vas a poder aclarar aquí esas dudas, ¿verdad? Haremos lo posible, mi querido Fidel. Ok, Gerardo, sabemos que sí. Mira, aun cuando en el código se establece la posibilidad de que el SAT audite a los contribuyentes conforme a la Constitución, el SAT puede auditarnos, tiene esas facultades. ¿Qué nos puedes comentar de esto, Gerardo? Mira, yo creo que precisamente empezar por ahí es bien oportuno porque siempre es conveniente hacer un análisis sobre qué dice la Constitución, qué marca nuestra ley suprema, que es la Constitución General de la República o Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o más fácil, simplemente la Constitución. Okay. Porque si no está en la Constitución o la Constitución no lo permite, pues entonces ya habría algunos detalles muy polémicos sobre cualquier figura jurídica que se contenga en una ley secundaria si la Constitución no establece la posibilidad de que ello sea regulado o esa facultad sea establecida por una ley secundaria. Y si analizamos la Constitución, vamos a encontrar, Fidel, que el artículo 16 constitucional sí establece la posibilidad de que el fisco pueda llevar a cabo revisiones a los contribuyentes para verificar que efectivamente hayan cumplido adecuadamente con sus obligaciones fiscales. Okay. Aquí lo interesante tal vez es que si analizamos el artículo 16, vamos a encontrar que al principio establece ciertas reglas para las órdenes de cateo, que esto es un poquito diferente al tema fiscal. ¿Pero por qué lo comento? Porque para las órdenes de cateo, es decir, cuando una autoridad, Ministerio Público, en fin, quiere ingresar a un lugar físico, hacer una revisión, a catear ese lugar, puede hacerlo siempre que tenga una orden de cateo. Esa orden de cateo tiene que ser expedida por un juez. Si no, no pueden ingresar porque violarían un derecho fundamental
precisamente conocido como la inviolabilidad del domicilio. Ok. Bueno, lo interesante aquí es que este artículo 16 señala que deben de cumplirse ciertos requisitos, como por ejemplo que puedan hacerlo solo con un mandamiento judicial por escrito, en donde expliquen específicamente el lugar que pretenden revisar, la persona que pretenden revisar, los bienes que se buscan y los antecedentes del por qué pretenden hacer esa revisión. Luego viene que también la autoridad podrá practicar revisiones para verificar el cumplimiento de obligaciones fiscales, cumpliendo las formalidades que este artículo establece para los cateos. Ok. ¿Qué significa? Que tienen que ser por escrito, que tienen que señalar, en este caso, el impuesto que se va a revisar o los impuestos que se van a revisar, el periodo que pretenden revisar, a qué contribuyente, porque pudiera haber empresas relacionadas y no por eso pues, pueden revisar a todo mundo al mismo tiempo a través de un documento. Tiene que ser a qué contribuyente quieren revisar, qué periodos, qué impuesto. Y en función de eso y conforme a la ley secundaria, que ya veremos en un momento más, pues sí, la Constitución sí establece la posibilidad de que el fisco pueda revisar. Sin problema, sin Así problema. es. Cumpliendo, desde luego, con todos esos requisitos que nos acabas de Que es fundamental recordar. para el tema que ahorita vamos a compartir con todos ustedes. De acuerdo, Gerardo. Oye, y con respecto a esto, ¿cuáles son las formas que está establecida en el Código Fiscal para que el SAT nos pueda revisar, nos pueda auditar? Mira, Fidel, como ya comentamos, la Constitución sí establece la posibilidad de que el fisco nos revise cumpliendo ciertas formalidades. Uh-huh. La ley secundaria, así se les dice a las leyes que regulan alguna figura contenida en la Constitución, ley secundaria. La ley secundaria en este caso es el Código Fiscal de la Federación. Perfecto. El Código Fiscal en su artículo 42 establece varias alternativas para que el fisco nos pueda revisar. Una de ellas, por ejemplo, es la visita domiciliaria. Otra pudiera ser una revisión de gabinete o también llamada revisión de escritorio. Bien. Que ahorita tal vez podría ser conveniente hacer referencia en forma muy breve a cada una de ellas. Sí. También establece la posibilidad de la revisión al dictamen fiscal, dictamen que ya no es obligatorio, pero que bueno, existe la posibilidad de que se revise el dictamen. Y también existe la posibilidad de algunas revisiones adicionales a las facturas que emite el contribuyente o bien a las altas en los registros federales de contribuyentes y los avisos respectivos. Aquí lo interesante es que si ustedes se dan cuenta, todas estas alternativas de revisiones, y me voy a centrar más en la visita domiciliaria, en la revisión de gabinete o escritorio, que son las más comunes, Sí. todas tienen un común denominador. Y ese común denominador es porque así lo establece la Constitución, que ya lo comentamos. Ese común denominador es que en todo momento el contribuyente sabe perfectamente a qué está expuesto. Es decir, si me notifican una orden de visita domiciliaria, pues basta que yo abra mi código fiscal en el artículo 42 y siguientes para que yo vea las reglas de esa revisión. Ok. ¿Qué tiene que hacer el fisco? Ahí me van a decir, bueno, pues te van a notificar la visita con un documento que se llama orden de visita domiciliaria, que debe contener la orden de visita domiciliaria, impuestos a revisar, periodo a revisar, contribuyente, domicilio donde se va a llevar a cabo la revisión. ¿Quiénes son los visitadores que pueden revisarte? No cualquiera. Tiene que estar ahí su nombre, se tienen que identificar, etcétera. Ok. Esa orden se notifica con una acta que se llama acta parcial de inicio. Sí. Y en esa acta parcial de inicio pues se tiene que llevar a cabo todos esos requisitos. Y Deben luego de quedar asentados ahí claramente. Exacto. Y luego en las posteriores actas, pues sabes qué es lo que está pasando porque está en la ley. Okay. Sabes que va a venir una última acta parcial de visita, que es bien importante, y después de la cual vas a tener 20 días hábiles en caso de que te revisen un año, para poder aclararle al fisco
desvirtuar las posibles irregularidades que ellos asentaron en esa última acta parcial, sabes que después de ello el fisco va a levantar un acta final y en esa acta final va a concluir su revisión en el sentido de si cumpliste, en su opinión, o no con sus obligaciones fiscales. Y sabes muy bien que para eso tiene un año, de que empieza a que concluye tiene un año, no más. Y luego del acta final sabes que cuenta con 6 meses para notificar una posible liquidación. Entonces, podremos o no estar de acuerdo con el criterio del fisco en la revisión. Correcto. Pero lo que sí sabemos en todo momento es a qué atenernos. Y eso se llama seguridad jurídica. Muy bien. Y eso es lo que establece el 16 constitucional. Correcto. Correcto. En cuanto, bueno, no sé si lo vas a abordar más adelante, seguramente sí, pero ahorita para ligarlo con eso que nos estás explicando, en cuanto a la revisión de gabinete, también hay que seguir cierto procedimiento. ¿El tiempo de conclusión es igual que la visita domiciliaria o hay alguna diferencia? Es muy similar. En la revisión de gabinete no vamos a tener actas formalmente hablando, sino que son requerimientos por parte de la autoridad en donde solicitan información, pero todo por escrito, ¿no? Señalando el periodo que quieren revisar, el impuesto, etcétera. También tienen un plazo específico y aquí vamos a tener, en lugar de lo que viene siendo la famosa última acta parcial de visita, en una visita, en este caso sería el oficio de observaciones. Okay. El oficio de observaciones, como sabes, pues es ese documento en donde el fisco va a concluir con su revisión, es decir, qué es lo que encontró y las irregularidades que él considera existieron. Después del oficio de observaciones, el contribuyente va a tener la oportunidad de presentar igualmente un escrito y aportando pruebas y argumentando el por qué no es correcta la apreciación del fisco, si es que así lo considera el contribuyente, o se autocorrige, también puede ser. Y aquí la única diferencia tal vez con la visita domiciliaria, y que en mi opinión es inconstitucional, pero no en opinión del Poder Judicial, porque ya emitió criterios al respecto, criterio que no me convence, pero bueno, cada quien ya está ahí. Es que después de que el contribuyente presenta su escrito con las pruebas y explicando el por qué considera que él está bien y que por tanto las observaciones del fisco no proceden, ya no van a ser objeto de una evaluación por parte del fisco antes de que se notifique la liquidación, sino que en la misma liquidación es donde ya vienen las conclusiones del fisco. Es decir, ya que tengo la espada casi clavada, ¿no? Sí, sí. En cambio, en una visita domiciliaria, por lo menos, pues tengo el acta final, donde el fisco tiene la obligación de externar sus conclusiones a mis argumentos que hice valer, y ahí no viene la liquidación todavía. Entonces yo puedo evaluar. Ay, mira, no, pues tiene razón el fisco tal vez en esto y yo soy el que estaba mal, entonces igual y me autocorrijo antes de que me liquiden. ¿Para qué? Pues para que no pague las multas altas, así pago las multas baratitas, ¿no? En la revisión de gabinete no hay esta posibilidad. Pero bueno, no obstante ese detalle, si nos damos cuenta en una revisión de gabinete, de igual forma sabemos a qué atenernos. Están las reglas del juego en la ley. Sabemos que el fisco tiene un periodo específico para concluir su revisión, qué es lo que tiene que hacer, me tiene que informar del impuesto que me está revisando, el periodo que me está revisando, en qué domicilio va a practicar la revisión. En el caso de que me requiera documentación, pues ahí me tiene que notificar en mi domicilio fiscal y hacerme saber sus conclusiones preliminares, ¿no? Entonces, por lo menos en una situación como esta, al igual que en una visita domiciliaria, pues hay reglas del juego más o menos establecidas y sabemos a qué atenernos, ¿no? E insisto, aquí también en esta alternativa estamos hablando de que se cumple razonablemente con este derecho fundamental que es seguridad jurídica, tal como lo dice el 16 constitucional por el que empezamos. Muy bien, Gerardo. Oye, y entrándole a la obligación o a la contabilidad electrónica, la obligación de ingresar a la página,
¿Cuáles son las disposiciones que contemplan esa obligación? Fíjate que este tema es bien efervescente y seguramente todos los amigos que nos ven pues estarán escuchando o viviendo toda esta etapa previa al cumplimiento de esta polémica obligación. Sí. Y a muchos la verdad es que sí nos ha hecho ruido. ¿Por qué? Porque si el fisco pues ya tiene estas facultades que acabamos de platicar, pues ¿por qué con motivo de la reforma para este año aparece un artículo 42, fracción cuarta en el Código Fiscal que establece esta obligación a los contribuyentes de tener que ingresar en la página del SAT la contabilidad? Este artículo 42, fracción cuarta, simplemente así lo señala, ¿no? Tendrán que ingresar conforme a algunas reglas que establezca la autoridad la contabilidad y demás información en la página del SAT y esto será en forma mensual. Entonces, pues ya de entrada inquieta, ¿no? Sí, oye, luego. ¿Y qué vas a hacer con mi información? ¿Para qué la quieres? Así es. ¿Por qué no me requieres tú en caso de que desees revisar el cumplimiento de mis obligaciones fiscales? En fin, y simplemente así se establece este artículo 42, fracción cuarta del Código Fiscal. 42, Gerardo, o 28. Perdón, 28. Dije ¿verdad? 42. Gracias. Sí, no. Gracias por la. El 28 la entonces nos aclaración. obliga. Sí, no se me confundan, es el 28, fracción cuarta. Es que ya llevo 2 podcasts. Sí, ya, con eso ya no sabemos lo que dice, ¿verdad? Muy bien, entonces ahí está la obligación que tenemos de ingresar la contabilidad a la página del SAT, pero sin que exista todavía la aclaración o el entendimiento de para qué la va a querer la autoridad. Y ese es uno de los puntos importantísimos, ¿no? Si el 28, fracción cuarta del Código establece esta obligación, yo me pregunto, a ver, entonces vamos a exhibirle documentación a la autoridad, no respecto de un impuesto en particular, sino en general toda la información contable, que es un mundo de información, cada mes. ¿Y el fisco qué va a hacer con ella? ¿La va a revisar o no la va a revisar? ¿Va a revisar algún rubro o no todos? ¿Me va a informar de cuál es su conclusión preliminar o no me va a informar? ¿Tú lo sabes? Yo no lo sé. Nadie sabe. Nadie sabe qué va a hacer el fisco con esa información. Y precisamente por eso surge la inquietud sobre por qué presentar toda esta información si el fisco cuenta con sus facultades para revisar y en claro cumplimiento a lo que ordena la Constitución. Entonces, ¿por qué esta obligación? ¿No? Llama mucho la atención sobre el por qué pareciera que esta facultad tan amplia, tan incontrolada, por así llamarlo, desde el punto de vista jurídico, tiene ahora la autoridad fiscal, ¿no? Recordemos lo que dijimos al principio, el 16 constitucional exige, por un lado, que el fisco sí pueda revisar, pero por otro lado establece ciertos requisitos para que el fisco pueda llevar a cabo esas revisiones de forma constitucional, es decir, respetando la garantía de seguridad jurídica. Aquí el punto interesante es, ¿se están cumpliendo con estos requisitos en el 28, fracción cuarta del Código Fiscal vigente a partir de este año? No, definitivamente no, ¿verdad? Así es. Ahora bien, Gerardo, últimamente el SAT, su plataforma, ha tenido muchos problemas y hemos sufrido para ingresar, hacer ahí ciertos trámites, prestar declaraciones y demás. Con esta situación, ¿crees que ya sea capaz de poder atender al contribuyente como es debido? Es decir, ¿será posible que su plataforma soporte todo esto? Mira, precisamente esto que comentas, Fidel, es bien importante porque por eso ha habido tanta efervescencia respecto de esta obligación. Surge el 28, fracción cuarta al Código Fiscal. El artículo transitorio de la reforma respecto al Código Fiscal señala que en general toda la reforma entra en vigor el 1 de enero. Recordemos que esta reforma se publicó por ahí por el 9 de diciembre, si mal no recuerdo, en el Código Fiscal, en el Diario Oficial, perdón, pero su artículo transitorio señala que casi toda la reforma entra en vigor el 1 de enero
excepto por lo que se refiere a la siguiente fracción. Si nosotros vemos la siguiente fracción de ese artículo primero transitorio, vamos a advertir que establece que, entre otras disposiciones, por lo que hace al 28, fracción cuarta del Código, entrará en vigor cuando así lo señalen reglas de carácter general que emita el SAT. Sí. ¿Por qué lo dice así? Pues en parte por lo que comentas, de esa plataforma que no tiene la capacidad, etc. 3 semanas después, el 30 de diciembre de 2013, se publica la miscelánea fiscal para 2014. Y ahora en estos artículos transitorios con nomenclatura medio curiosa, el artículo 43º transitorio establece que esta obligación que establece el artículo 28, fracción cuarta del Código, empezará a aplicarse a partir del 1 de julio. Ciertamente, no establece que entrará en vigor, no utiliza la palabra en vigor, pero la ley, recordemos, no se lee, la ley se interpreta. Si tenemos un transitorio que dice que va a entrar en vigor cuando así lo dispongan las reglas de carácter general, y 3 semanas después viene un artículo 43º de la miscelánea que establece que esa obligación empezará a cumplirse a partir del 1 de julio, pues es evidente entonces que esta disposición no entró en vigor el 1 de enero. Y esto es bien importante para efectos de la defensa que más adelante vamos a platicar. Correcto. Entró en vigor el 1 de julio. El 1 de julio. Independientemente de que el 1 de julio no hayamos tenido en el diario oficial, porque sí lo teníamos en la página del SAT, las reglas detallando, desgranando, explicando cómo es que hay que cumplir con esta obligación, que lo cual sucedió hasta el 4 de julio que se publica en el diario oficial, aunque el 1 de julio ya lo teníamos en la página del SAT, ¿no? La forma de cómo debíamos cumplir, aunque la obligación entró en vigor con la norma, en mi opinión, el 1 de julio. Muy bien, Gerardo. Oye, algunos colegas, abogados o contadores dicen que esta obligación de ingresar a la página del SAT, subir a la página del SAT la contabilidad, es precisamente para que tengan ahí mucha información, aparte de la que ya tienen, para poder llevar a cabo las revisiones electrónicas. ¿Qué opinión te merece esto? Yo creo que por ahí va la idea, ¿no? Qué raro que el 1 de julio entre en vigor el buzón tributario con todas sus implicaciones y también esta obligación entre en vigor el 1 de julio. Pero independientemente de que efectivamente hay ya las famosas revisiones electrónicas y que incluso cuando nosotros lleguemos a nuestra oficina y prendamos la computadora, igual nos podemos encontrar ahí una preliquidación. Seguramente. Ello no justifica desde mi punto de vista constitucionalmente el que se establezca esta obligación de tener que exhibir toda la contabilidad al SAT en la forma en como lo establece el 28 fracción cuarta. ¿Por qué? Pues porque no se están respetando los requisitos constitucionales que vimos en un principio. Entonces, creo que tienes razón. Creo que desde luego esto va íntimamente ligado con las revisiones electrónicas para obtener más información. Sin embargo, me parece que el hecho de que el fisco pretenda revisar de esta forma no significa que se estén cumpliendo requisitos constitucionales. Bien, okay. Y ahorita en un ratito más les vamos a compartir algún precedente que ya tenemos sobre un artículo no igual, pero similar, lo cual nos puede dar un poco la pauta sobre si esto es o no constitucional. Va a haber pleitos, va a haber amparos en cuanto a esto, Gerardo, seguramente. Sí, yo francamente creo que sí. Y precisamente uno de los temas que ha generado mucha efervescencia, incluso entre los abogados especialistas o que tienen experiencia en materia de amparo, son los plazos para presentar la demanda de amparo, ¿no? Y en este caso, pues básicamente los plazos, desde mi punto de vista, son razonablemente claros y son 2. El primero es 30 días hábiles a partir del 1 de julio. ¿Por qué? Pues porque el 1 de julio entró en vigor la norma.
Conozco de que hay algunos contribuyentes que ya han presentado algunas demandas de amparo considerando como inicio del plazo el 1 de enero. En mi opinión, eso es equivocado desde mi punto de vista. Sé también que algunas demandas de amparo así presentadas ya han sido desechadas. Sé que hay algunos juicios que están en trámite en donde el juez fue más cauto y no se pronunció de inicio por desecharlos, al estimar que todavía no había entrado en vigor y no podemos acudir al juicio de amparo en contra de un artículo de una ley si todavía no entra en vigor la norma. Entonces hay jueces que han sido un poco más cautos y han querido estudiar con más calma el asunto, lo cual también es muy válido. Pero insisto, desde mi punto de vista son 30 días hábiles a partir del 1 de julio que entró en vigor la disposición. Si hacemos el cómputo del plazo, pues veremos que vence el 11 de agosto, lunes, así como día fatal, digamos, ¿no? Y la segunda oportunidad, porque siempre en este tipo de disposiciones legales, no en cualquiera, aquí hay 2 oportunidades para acudir al amparo. La segunda es dentro de los 15 días hábiles siguientes a la primera vez que cumplimos con la disposición en el mundo fáctico. ¿Esto cuándo va a suceder? Pues conforme a las reglas que se han publicado, en octubre habrá que presentar la información respecto de julio y entonces 15 días después de octubre de que presentemos esa información, tendremos que presentar la demanda de amparo. Básicamente. Ok, Gerardo, esto de la defensa fiscal apasionante. Más adelante te voy a pedir que ahondes un poquito más en ello porque seguramente a nuestros escuchas les interesa mucho para que estén preparados, ¿no? Ahorita vamos a dejarlo ahí en cuanto a la defensa, ¿verdad? Ahora, en cuanto a las devoluciones y compensaciones, Gerardo, estas disposiciones de subir la contabilidad a la página del SAT, ¿qué tanto van a afectar al contribuyente? Mira, es todo un tema también. El 28 fracción cuarta del código, francamente, en forma muy abierta, ambigua, lacónica y resumida, establece la facultad, punto, o más bien la obligación. La obligación. Nada más. Y pues que digan las reglas, a ver qué onda, ¿no? Vienen las reglas y como tú bien comentas, se establece la posibilidad de que si nosotros hemos presentado una solicitud de devolución que está en trámite o hemos presentado un aviso de compensación, pues que el fisco, haciendo uso de las facultades que tiene para verificar tanto una como la otra, pueda exigirnos la exhibición de la constancia que demuestra que cumplimos con esta obligación de ingresar la contabilidad al SAT. Al grado de que pareciera ser, conforme a la regla, que si no demostramos que cumplimos con esa obligación, pues el fisco podría decirnos, no te devuelvo. Esto me parece gravísimo, o bien rechazo tu compensación, ¿no? Con las consecuencias inherentes a ello. Esto me parece muy grave por muchas razones. Primero, porque el artículo 28 fracción cuarta no establece que el fisco pueda hacer eso. Solamente le instruyó al fisco, en forma, por cierto, poco atinada, que por regular cómo había que dar cumplimiento. Nada más, nada de condicionar devoluciones, que por cierto ya la está condicionando desde hace meses, en forma indebida, y compensaciones al cumplimiento de esta obligación. Entonces, no sé si tú recuerdes, Fidel, la famosa figura de la cláusula habilitante. Esta figura de la cláusula habilitante tiene que ver con la garantía de legalidad tributaria. Y esto significa que las reglas de carácter general, pues sí pueden establecer algunas directrices, pero no se puede meter con elementos esenciales de las contribuciones. Y si lo hace, solamente lo podría hacer constitucionalmente si el legislador establece márgenes dentro de los cuales puede regular la autoridad fiscal sus reglas. No en forma libre. ¿Por qué? Porque la autoridad fiscal no es autoridad legislativa. Correcto. Bueno, pues aquí me parece que también hay un problema en ese sentido, porque el 28 fracción cuarta del código fue tan amplio, tan lacónico a la vez, que lo dejó muy abierto y el fisco, en mi opinión, en forma totalmente indebida e incluso inconstitucional, condiciona a través de las reglas las devoluciones o el visto bueno a las compensaciones
a que se demuestre que se haya cumplido con esta obligación, cuando el legislador jamás le dio esa facultad al fisco. Entonces, ciertamente este es un tema también que ha generado mucha polémica en el sentido de por qué esta nueva obligación ahora tiene íntima relación con que me den la devolución o con que me den visto bueno a la compensación que efectué, cuando la ley pues, no establece en lo absoluto algún vínculo entre esta nueva y cuestionable obligación con mis devoluciones y mis compensaciones, ¿no? Dinero que es mío y que tiene el fisco, ¿no? Claro. O sea, de por sí ya las estaba retrasando, negando, ahora tiene un pretexto más para seguirlo haciendo, ¿no? Seguramente. Así es, así lo veo yo. Fidel. Ok, Gerardo. Oye, la obligación de empezar a subir esto, ya lo comentaste, en octubre. Correcto. ¿Qué pasa si no la subimos? ¿Qué contempla código en cuanto a una posible sanción? Mira, no hay en el código una disposición específica por incumplir esta obligación en particular, pero desde mi punto de vista sí hay una disposición que establece una sanción genérica, podríamos llamarlo, pero pues lo establece, en caso de incumplir con la presentación de avisos o constancias. Entonces, a lo mejor pudiera caer en este supuesto. Quedaría un poco ambiguo, quedaría un poco falto o carente de seguridad jurídica porque no es muy concreto, tal vez sí, pero lo que creo es que el fisco pudiera llegar a utilizar esta disposición para efectos de sancionar al contribuyente que no cumpla con esta obligación. La sanción oscila más o menos entre 20 y 70 mil pesos aproximadamente, por omitir presentar constancias y avisos. Imagínate. Entonces, una empresa chiquita, acabas una multa de ese calibre. Muy bien, Gerardo. En tu opinión, entonces, y resumiendo lo que nos has explicado perfectamente, ¿el artículo 28, fracción cuarta de Código es constitucional o no lo es? Mira, desde mi punto de vista, no es constitucional. No lo es porque, como lo vimos, si bien el fisco puede revisar al contribuyente, tiene que hacerlo en un contexto de seguridad jurídica. Y aquí pues no estamos advirtiendo nada de eso. Hay simplemente que exhibir toda la contabilidad. Además, las reglas que seguramente ya vimos todos, pues establece un detalle impresionante con el que hay que cumplir, incluso señalando pólizas, incluso señalando tasas que hemos aplicado y por qué aplicamos una tasa que no es la tasa general y explicar por qué. En fin, son la verdad muchos los detalles que hay que informar a través de esta nueva obligación, pero sin que sepamos cuáles son las reglas del juego, sin que sepamos qué contribución en su caso me están revisando, si es que me están revisando, el fisco cuándo me tiene que informar de sus conclusiones preliminares, oportunidad para que yo desvirtúe lo que dice el fisco o lo reconozca y me autocorrija. No hay nada de eso. ¿Por qué digo que es inconstitucional? Bueno, primero porque soy abogado y porque tengo el criterio, me parece, como para poder así sostenerlo. Pero segundo, hace como 15 años, y esto ha sido poco sonado, fíjate, hace como 15 años, un poquito más, aparece un artículo 42A en el Código Fiscal. Artículo que vergonzosamente se mantiene intacto todavía hoy en día. ¿Y por qué digo vergonzosamente? Porque voy a decir ahorita. Ese artículo 42A establece que el fisco puede requerirnos información y documentación para planear actos de fiscalización. Así es. ¿Qué rayos significa planear actos de fiscalización? Nadie sabe. De tal manera que meses después de que entró en vigor este artículo, el fisco, haciendo uso de esa facultad, pues requiere a una empresa, de hecho fueron más de una. Esto fue hace como 15, 16 años y la requiere con un montón de información. Casi que ya estábamos viendo en qué camionetas podíamos llevar tanta información en ese entonces que no todo era electrónico. Pero entonces hicimos un análisis jurídico, constitucional sobre este tema y concluimos que en nuestra opinión era inconstitucional por todo lo que ya les hemos platicado aquí a nuestros amigos que nos escuchan y que nos ven. De tal manera que sugerimos a estas empresas, les sugerimos que
no presentaran la información y que presentaríamos una demanda de amparo en contra de este artículo y que íbamos a solicitar al juez de distrito una orden judicial que se llama suspensión para no tener que cumplir con esta obligación hasta en tanto se resuelve el juicio y conozcamos si es o no constitucional este artículo. Para no hacerles el cuento muy largo, el asunto llega finalmente a la Suprema Corte de Justicia. El juez de distrito concedió el amparo. El fisco recurrió, el asunto va a la Suprema Corte de Justicia y finalmente en la Suprema Corte de Justicia en el 2001 se discute el tema en forma bastante profundona. Muchos ministros, la gran mayoría o casi todos, externan sus puntos de vista. Recordemos que ya en este entonces tenemos 11 ministros desde el 95. Bueno, pues esta fue una sesión de pleno en donde los 11 ministros estaban participando muy activamente en el tema. Finalmente concluyeron concediendo el amparo y estimando que este artículo 42A del Código era inconstitucional y lo sigue siendo porque establece que el fisco puede hacerse de información sin tener que cumplir absolutamente con nada y el contribuyente pues no sabe ni qué está ocurriendo con toda su información. Algún ministro por ahí comentaba que esto era una facultad encubierta del fisco y eso no se vale, que si bien es cierto el fisco quiere revisar, adelante, claro, a todos nos interesa que el fisco revise, ¿no? Porque en este país el principal problema es que pocos somos los que pagamos impuestos y por eso pagamos impuestos altos comparado con la calidad de servicios públicos que tenemos. Desde luego. Pero si todos pagáramos impuestos la cosa sería diferente. Entonces adelante con que revisen, pero en un contexto de seguridad jurídica. Los ministros concluyeron que ese artículo era inconstitucional por estas razones. Incluso en aquel entonces, uno de los ministros, a lo mejor te suena familiar, don Juan Silva Mesa, actual presidente de la Suprema Corte de Justicia, en aquel entonces ministro, pero no ministro presidente, tuvo algunas intervenciones, en mi opinión, muy atinadas, en donde sostuvo que esto era inconstitucional. Les pareció tan interesante este libro que incluso los ministros, en ese entonces era presidente don Genaro David Góngora Pimentel, solicitaron que se hiciera un libro que aquí está y que precisamente el título es Inconstitucionalidad del artículo 42A del Código Fiscal de la Federación. Perfecto. Y aquí vienen las intervenciones que les acabo de platicar en forma muy resumida de los ministros y la decisión final. ¿Por qué, Fidel, te platico a ti y a nuestros amigos que nos ven y o escuchan esto? Pues porque si este artículo 42A del Código es inconstitucional, de acuerdo a lo que dijeron los ministros de la Corte, por unanimidad, así fue la votación, pues que si no lo será este artículo 28, fracción cuarta, que está todavía, como dice ahora la chaviza, no es inconstitucional, es lo que le sigue. Porque aquí, por lo menos en el 42A, pues por lo menos el fisco tenía que emitir un documento fundado y motivado por escrito. Ahora, el 28 fracción cuarta, pues no hay nada de eso. Tú simplemente exhibe toda tu información y pues a ver qué pasa. Entonces, si insisto, este artículo es inconstitucional, a mí me parece que el 28 fracción cuarta lo es en mayor medida todavía. Doble vez, sí, sin duda, Gerardo. Oye, ya no lo explicaste, voy a abusar de tu amabilidad para que nuestros amigos les quede claro. Entonces, ¿qué medios de defensa van a proceder en contra del artículo 28, fracción cuarta, y en qué tiempo se tendrán que promover? Es un excelente punto, porque además ya estamos muy cerca, o sea que ni mandado a hacer el programa y toda la función que ustedes hacen en forma tan brillante, además muy actual. Mira, considerando, lo que yo primero les sugeriría es, a ver, evaluemos. La información que voy a rendir a la autoridad es información muy sensible, pudiera haber incluso información confidencial, en fin, sí, bueno, pues entonces me parece que sí habría que evaluar la posibilidad de acudir a un amparo. Hay quienes muchas veces me preguntan, oye, pero ¿qué beneficio económico tengo? Bueno, es que no hay un beneficio económico directo.
Aquí más bien estamos hablando de ejercer un legítimo derecho para que estés protegido por la Constitución y no permitir que un artículo que en mi opinión es inconstitucional penetre en nuestra esfera jurídica y eso nos pueda generar dolores de cabeza muy serios más adelante. Seguramente. Entonces, cuando uno quiere interponer una defensa en contra de una ley, de un reglamento o de una regla de carácter general, uno de los medios de defensa más comunes y efectivos es el juicio de amparo. Entonces, en principio, esta sería la defensa que procedería, el juicio de amparo. Bien. ¿Cuándo hay que promover la demanda de amparo? ¿Cuándo hay que presentar la demanda de amparo? Básicamente, hay dos momentos. Uno es cuando la ley o el artículo respectivo, cuando entra en vigor, ya te está generando un perjuicio, ya te está generando una obligación, es decir, no se tiene que cumplir ninguna condición de realización incierta, no se tiene que cumplir. Ya está la obligación en mi esfera jurídica. Voy a tener que cumplir. ¿Cuándo? Pues a lo mejor tengo una fecha cierta o a lo mejor no la tengo cierta, pero la obligación ya la tengo en mi esfera jurídica. Okay. Si ese es el caso, como en mi opinión lo es con el artículo 28, fracción cuarta, tenemos 30 días hábiles a partir del día en que entre en vigor la norma, en este caso el 1 de julio, para presentar la demanda de amparo. Si hacemos el cómputo, como lo comenté, pues esto debe estar venciendo por ahí del lunes 11 de agosto. 30 días hábiles, obviamente. Hábiles, correcto, hábiles. Esa es la primera oportunidad. Okay. Existe, sin embargo, una segunda oportunidad que yo no sugiero tanto, que es la denominada heteroaplicativa. Es decir, ¿cuándo podemos presentar la demanda de amparo? Dentro de los 15 días, aquí no son 30, aquí son 15, siguientes a la primera vez que yo cumplo con la norma. En el mundo fáctico, en el mundo de los hechos. ¿Cuándo voy a cumplir con esta norma? Pues pareciera ser que la primera vez que voy a cumplir es en octubre. Correcto. En octubre tendremos que presentar toda la información correspondiente a julio, ¿verdad? Y entonces, 15 días hábiles a partir del primer día que yo ingrese la contabilidad al SAT, puedo acudir al juicio de amparo. ¿Por qué no me encanta esta segunda alternativa? ¿Por qué no la sugiero? Pues porque lo que queremos evitar es proporcionar la información en un contexto que nosotros consideramos inconstitucional. Entonces, obviamente, lo ideal es acudir al amparo dentro de los 30 días hábiles siguientes a que entre en vigor la norma, de tal manera que al presentar la demanda se solicite una orden judicial que se llama suspensión y que el juez la emite a los 3 o 4 días después de presentar la demanda de amparo, en donde nos van a permitir, si es que la suspensión se concede en los términos solicitados, lo cual yo estimo que es altamente probable, para que no tengamos que cumplir con esta obligación hasta en tanto el juicio concluye. ¿Cuánto va a durar el juicio? Yo calcularía entre 1 año y 1 año y medio, más o menos, de tal manera que cuando llegue octubre, pues tenga esta orden judicial llamada suspensión que me proteja de no tener que presentar esta información hasta en tanto se resuelva el juicio de amparo. Ok, Gerardo, a ver si te entendí bien. Entonces, durante la tramitación del juicio, ¿no habría obligación de cumplir con el estar subiendo la contabilidad? Así es, siempre y cuando se haya obtenido la suspensión del juez de distrito. De acuerdo, de acuerdo. Hay básicamente 2 requisitos que deben reunirse para que el juez conceda la suspensión, aun cuando el juez goza de cierta discrecionalidad, por así llamarlo. Uno de ellos es cuando, de no conceder la suspensión, el perjuicio o el daño quede irreparablemente consumado para el gobernado. En mi opinión, es el caso. Porque si no me concede la suspensión, en octubre voy a tener que rendir mi información. Ya quedó consumado, ya. Okay. ¿Cómo le hacemos para regresar el tiempo o como para retirar esa información que ya tuvo el fisco? Claro. ¿Sí me explicó? Sí, hay un daño irreparablemente consumado. 1. Y 2, íntimamente ligado con esto. La ley dice que la suspensión debe de concederse cuando
de no hacerlo, se pierde la materia del juicio. ¿Qué significa esto? Si yo quiero ir al amparo para no exhibir esta información por todo lo que ya hemos platicado, y el juez no me concede la suspensión y me dice, no, pues espérate a ver qué pasa al final en el juicio, y mientras pues cumple con la disposición, pues ya no me interesa el juicio. Claro. Después de año y medio, ya que me interesa que me concedas el amparo cuando ya estuve 18 meses rindiendo toda mi contabilidad al SAT. Ya aprendimos cómo subirla. Es correcto. Entonces, ¿qué voy a hacer? Se perdió la materia del juicio, por lo menos en un grado altísimo, y ya no me interesa. Si no me das la suspensión, me desisto de la demanda de amparo. ¿Ya para qué la quiero? Eso es lo que la nueva ley de amparo, bueno, digo nueva porque tiene como año y medio, Sí. Establece para los jueces como elementos a evaluar para conceder o no la suspensión. Como puedes ver, por ello es que yo creo que es altamente probable que se conceda la suspensión. Es lo que te iba a preguntar, Gerardo. Hemos tenido ahí experiencias no muy agradables con el Poder Judicial en cuanto a las resoluciones. Por ejemplo, IET, para no ir muy lejos, que no se dictó en la forma en que se esperaba. ¿Cómo crees aquí que el Poder Judicial vaya a resolver en cuanto a esta obligación? Mira, sí, tienes toda la razón en cuanto a que lamentablemente, pues sí, ha habido una tendencia, y hay que decirlo, pues la verdad, a proteger los intereses del fisco más que los intereses del gobernado. Y aquí no se trata de defender siempre al contribuyente, no. Hay que pagar impuestos, es importante, pero en un contexto de seguridad jurídica, en algo constitucional, y es lamentable, si es cierto, es lamentable que el Poder Judicial en los últimos años tenga una clara tendencia a proteger más al fisco que a proteger al contribuyente cuando se estiman violados derechos fundamentales. A mí, francamente, me parece sintomático o ilustrativo que a lo mejor 15,000 abogados con experiencia en materia fiscal y constitucional piensen que una disposición es inconstitucional y que a lo mejor 5 ministros de una sala u 11 en pleno, pues piensen que no es. En fin, pero a lo que yo voy es que no por ello debemos dejar de hacer valer nuestros derechos legítimos, porque afortunadamente en México pues todavía tenemos instituciones serias, independientes, y me parece que debemos, si no estamos de acuerdo con algo, precisamente hacer valer nuestros derechos ante las instituciones establecidas, como en este caso el Poder Judicial. Yo francamente tengo esperanzas, desde luego, en el Poder Judicial. Yo creo que está formado por gente muy valiosa, y yo sí creo que al no tratarse sobre todo de un tema directamente económico, donde pues, tal vez pudiera haber alguna influencia o algún impacto, no lo sé, pero aquí se trata simplemente de rendir información sensible de cada uno de los contribuyentes en un margen, pues francamente, de inconstitucionalidad. Y por ello yo creo que sí hay buenos elementos, buenas probabilidades para que se pudiera conceder el amparo. Más aún, por eso quise hacer referencia a este precedente que tenemos del Pleno de la Corte, que me parece muy atinado y muy ilustrativo, y que siento que también nos puede dar la pauta para poder estimar que hay amplias probabilidades de éxito. Sin embargo, pues desde luego que la palabra final la tienen nuestras instituciones, en este caso la Suprema Corte de Justicia, pero yo creo que los ministros se verán esto con mucho cuidado, con mucho detalle, y yo creo que hay buenos elementos para obtener la protección constitucional. E insisto, si el fisco quiere revisar, no se trata de que no queramos ser revisados. Se trata de que sí revisen, y es más, a mí me interesa que revisen, a ti te interesa que el fisco revise y audite, porque en México el 59% de la economía es informal. Ahí está el gravísimo problema y no en el mercado cautivo, señores, por favor. Ahí está el problema, auditen, pero en un contexto de constitucionalidad, cosa que en mi opinión no se cumple con este 28 fracción cuarta. Muy bien, Gerardo. Oye, mira, he escuchado a algunos compañeros contadores y algunos microempresarios que dicen, bueno, el que nada debe, nada teme. Si estamos bien, pues no tenemos por qué no subir la contabilidad como lo está pidiendo la autoridad. Pero creo que este análisis que nos haces
de que no es esto constitucional, de que no hay reglas claras, es precisamente lo que hay que fijarnos, ¿no? O sea, no nada más darle al fisco la información porque no nos causan ningún perjuicio, sino el aspecto jurídico, como nos acabas de mencionar. Claro, y en muchas ocasiones no perdamos de vista que hay empresas, muchas, que van a tener que contratar o están contratando personal adicional solo para esto. Cierto. ¿No nos suena que más bien esto es una función propia del fisco? El fisco que recibe un sueldo a todos los funcionarios gracias a todos los que pagamos impuestos. Entonces, ¿por qué nosotros otra vez tener que contratar personal para que podamos cumplir con esta obligación que es proporcionar la información a la autoridad? Tienes razón. No me suena. Otro elemento. Ya ahí sí, fíjate que no sé qué tan constitucional o no sea, pero en fin, conforme a las reglas, pues hay que cambiar en muchas ocasiones todo el sistema que se tiene para poder dar cumplimiento a las reglas de cómo debemos tener nuestra contabilidad en formatos electrónicos. Ahí no sé qué tan constitucional sea. Creo que no veo de entrada argumentos de constitucionalidad, pero a lo que voy es que pues aquí también hay que hacer inversiones fuertes para poder tener toda la información como lo está pidiendo la autoridad. Y lo hacemos, ¿no? Pero ya el tener, me parece a mí, el exceso de tener que mensualmente darle toda la información y explicadito, ¿no? Masticado y en la boca, porque además piden explicaciones, me parece que ya está rayando en algo que no corresponde ni conforme a la Constitución ni conforme a las leyes secundarias. Perfecto. Por eso es que creo que, insisto, no se trata de que los contribuyentes no quieran ser revisados. Bueno, claro que nadie quiere ser revisado, ¿no? Pero a la luz del principio que comentas atinadamente, el que nada debe, nada teme, y estoy de acuerdo con eso, y por eso digo que se revise, pero que se revise en un contexto de constitucionalidad. Recordemos que la seguridad jurídica es la piedra angular del desarrollo de cualquier comunidad. Sin duda. Si no hay seguridad jurídica, señores, no hay inversiones. ¿Quién va a venir aquí a arriesgar su inversión en un país, no digo que sea el caso de México, pero en un país en donde no haya seguridad jurídica? Yo no invierto ahí. Y no invierto, no genero fuentes de empleo, no genero una mayor recaudación, no hay desarrollo. La seguridad jurídica es mucho más importante de lo que parecía. Y más ahorita que están promoviendo todas las reformas a diversas leyes, cuestión energética y demás, precisamente para atraer inversión. Si encuentran esto, como dices, seguramente no le van a entrar tan fácilmente, ¿no? Así es, pero afortunadamente tenemos un Poder Judicial Federal que es el encargado de velar por que los actos de autoridad no violen derechos fundamentales, incluso actos del Poder Legislativo, como es el caso, ¿no? Y yo tengo fe en que el Poder Judicial Federal sabrá entender este problema y yo creo que va a ser un análisis muy profesional. Ok, Gerardo. Oye, pues entonces, sobra que te pregunte si a tus clientes del círculo donde te mueves les recomendarías que promuevan el amparo, por todo lo que nos has explicado. Sí, claro. Mira, yo francamente hay que analizarlo muy objetivamente, ¿no? Y en mi opinión, yo lo que les digo es hagan una evaluación interna, hagan una evaluación. Si ustedes sienten que el presentar toda esta información les va a generar la necesidad de contratar más personal o gastos que no tenían previstos en su presupuesto o incluso por su tipo de actividad tienen que hacer modificaciones diversas a su contabilidad y por ende van a tener que hacer doble modificación porque ahora hay que modificar lo que ya se le dio al SAT y ello va a implicar mucho problema, desde luego que es un legítimo derecho a defenderse, ¿no? Hay quienes también me preguntan, oye, pero si yo presento demanda de amparo, ¿no seré objeto de represalias por parte de la autoridad? Yo creo que no, yo creo que tenemos autoridades muy profesionales que ese tipo de medidas, francamente, las podría haber en otro tipo de países, no en México. Pero sobre todo, lo más importante, terror a ejercer un legítimo derecho genera derecho a tener terror. Así es que no tengamos miedo de este tipo de cosas. Hay una anécdota, por ejemplo, yo tenía 2 clientes, uno de los cuales sí acudió a una defensa contra un X impuesto, otro no lo hizo por temor a que lo fueran a auditar. Yo le comentaba, mire, el riesgo de que nos auditen, todo lo tenemos, con o sin defensa. Finalmente, el que no fue al juicio porque no quería ser auditado, recibió auditoría. Y el que fue al juicio no recibió auditoría.
nunca sabes en realidad cuándo te pueden revisar. Hay que cumplir con nuestras obligaciones fiscales, pero no por ello tener temor de ejercer nuestros legítimos derechos. Sin duda, hay que estar y hay que hacer. Muy bien, Gerardo. Mira, el tiempo se nos acaba, pero quedan por aquí dos cuestiones bien interesantes. Una de ellas, en primer lugar, ¿qué le recomendarías a todos nuestros escuchas? Concretamente, ya sean contadores o empresarios, ¿verdad? En cuanto a esto. Y la segunda, después que nos hagas las conclusiones de este curso, o mejor dicho, de esta plática, perdón, tan amena, tan interesante y tan completa que nos acabas de hacer. Claro, Fidel. Pues miren, primero yo lo que les sugeriría es evalúen qué tanto les impacta esta nueva obligación en el caso de sus empresas, de sus micro, pequeñas, medianas o grandes empresas. Y en caso de que sientan que sí puede ser un tema que les genere mayores costos, gastos, incomodidades, incluso temas sensibles, porque, Fidel, en el mundo fiscal pocas cosas son blanco y negro, muchas son interpretables y por ende, pues ciertamente puede haber contribuyentes que tengan o le estén dando a cierta actividad un régimen fiscal porque estiman que es la forma correcta de interpretar la norma. Y a lo mejor el fisco tiene otra opinión distinta. En casos sensibles, que son esos, mi sugerencia, desde luego, es intentar el juicio de amparo para no tener que exhibir toda esa información. Insisto, no por no querer exhibirla simplemente, sino porque no voy a saber ni qué está haciendo el fisco con esa información. Cosa diferente si nos revisan formalmente hablando, bueno, pues ya estaré y ya tendré oportunidad de externar mi punto de vista y mis pruebas y en su momento de defenderme, ¿no? Pero son cuestiones diferentes. De tal manera que mi sugerencia es evalúen qué tanto les impacta o no, qué tan trascendente puede ser tanto en lo económico como en la planeación fiscal misma que tienen instalada y sobre esas bases tomar una decisión. ¿Qué tan costoso es promover el juicio de amparo para esta situación? Bueno, mira, yo creo que ahí depende de los diferentes abogados que pueden manejar este tipo de procedimientos. Un juicio de amparo contra leyes de este tipo, aunque pareciera que es algo común porque muchos lo ofrecen, yo lo que les sugiero es que sí busquen abogados con experiencia en el tema, despachos serios, porque luego encontramos instituciones o abogados que francamente no tienen mucha experiencia en estos temas y desde luego que ofrecen honorarios pues muy, muy bajos, pero por eso, porque en ese contexto es que valoran su servicio, ¿no? Y es la única forma en que pueden competir tal vez con otros abogados que tienen mucho más experiencia y pueden dar un mejor servicio. De tal manera que no hay un costo en particular que yo te pudiera responder, sino que depende de la institución que les vaya a prestar el servicio, del abogado que les vaya a prestar el servicio. Mi única sugerencia sería hacer una evaluación y no solo irse por el más barato, sino hacer una evaluación precio, calidad, algo razonable y el abogado que les dé la confianza, como cuando vas con un médico, ¿no? Así es, así es. Eso es lo que yo pudiera comentar, Gerardo, sobre eso. Una última recomendación o sugerencia para nuestros amigos, quizá ya en forma general ligada a la cuestión fiscal. ¿Cuál sería de tu parte? Bueno, pues miren, básicamente yo les sugeriría el que no dejemos de veras de cumplir con nuestras obligaciones fiscales. Hay que pagar impuestos en forma constitucional y razonable, porque solo en esa medida vamos a contribuir con nuestro granito de arena para tener un mejor México. Como ya lo platiqué, uno de los gravísimos problemas que tiene nuestro país es la corrupción, es que el mercado informal es enorme y por ende una porción pequeña de la población económicamente activa es la que tiene que sostener económicamente este país y eso no es posible. Todos tenemos que pagar impuestos en la medida de nuestras posibilidades y cuando se logre que un gran porcentaje pague impuestos, vamos entonces a ver cómo vamos a pagar menos cada uno, porque entre todos vamos a hacer más, entonces vamos a pagar menos y seguramente vamos a tener una mayor recaudación que se va a ver reflejado en mejores servicios públicos, en mejores bienes del dominio público destinado al uso de la población como avenidas, seguridad, alumbrado, etcétera.
y entonces tendremos un mejor desarrollo para todos los mexicanos. Muy bien, Gerardo, pues muchísimas gracias. Nos ilustraste muy bien con el tema. Ojalá que pronto te tengamos aquí nuevamente para que nos sigas ilustrando. No, con mucho gusto. Gracias a ti, Gerardo. Fidel. Y únicamente me resta entregarte a nombre de GBA este reconocimiento que dice: GBA Consultoría y Capacitación SC se enorgullece de entregar el distinguido reconocimiento por su participación en el programa Los Mejores Fiscalistas de México al licenciado Gerardo Nieto Martínez, por su destacada trayectoria profesional y por su invaluable ejemplo de capacidad, sabiduría y competencia aplicada al ejercicio de la consultoría fiscal en México. Firman contador Ángeles Mandujano López y contador Andrés Ávila García. Muchísimas gracias, Gerardo. Muchísimas gracias. Felicidades. Muchas gracias, Fidel. Amigos, pues el programa llega a su fin. Los esperamos el próximo lunes en un programa más de Los Mejores Fiscalistas de México. Muy buenas tardes. Es así como presentamos una emisión más de Los Mejores Fiscalistas de México. Esperamos contar con su presencia la próxima semana.